Y pues aquí molestándote para platicar sobre el tema del momento de Emilio Lozoya. ¿Qué oportunidad o de qué dimensión es lo que estamos viviendo ahora en México, que parece que no se ha dimensionado correctamente? Pues no tenemos antecedentes de algo así en el país. ¿Cuál es tu opinión general para empezar la conversación sobre este asunto? Pues yo considero que es un momento fundamental para la historia del país en términos del combate a la corrupción, porque en efecto Emilio Lozoya representa muchas cosas, pero sobre todo representa un régimen que se hizo, digamos, de mucho dinero a partir del erario nacional. En este caso específico de los bienes nacionales, es decir, del sector energético, que es, digamos, Petróleos Mexicanos ha sido la mina de oro, así como lo dijo el propio Peña Nieto, la gallina de los huevos de oro, para muchos empresarios, pero también para muchos funcionarios. Entonces me parece que es un momento que en efecto nunca habíamos vivido, digamos, en este perfil y en este nivel, porque hay un compromiso, además de que se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Y es fundamental para este país que eso ocurra, en el sentido de que México no puede seguir con este régimen corrupto de tantos años. O sea, Petróleos Mexicanos fue la mina de oro no solamente para el sindicato, sino para quienes pasaban por ahí. Y es toda una maquinaria, o sea, Lozoya es apenas una pieza de la corrupción que imperó en esa empresa estatal, la principal empresa estatal. Hay que recordar que por lo menos una tercera parte de las finanzas públicas de este país dependían de Petróleos Mexicanos en su mejor época. Era una economía petrolizada totalmente y a pesar, digamos, que las finanzas descansaban en esta industria, daba para enriquecer a privados, ¿no? Desde funcionarios hasta empresas. Y Lozoya no solamente viene con el material correspondiente a Petróleos Mexicanos, este adelanto que se ha hablado de grabaciones que trae sobre corrupción hacia el poder legislativo va a ser fundamental. También es algo que a mí me parece que no teníamos en el radar. O sea, nosotros pensábamos que iba a venir a hablar de Odebrecht, de Fertinal, de agronitrogenados, que en realidad viene por agronitrogenados, que es como digamos, el expediente más sólido en términos judiciales, más que Odebrecht, porque de hecho Odebrecht ya está como en el límite de la prescripción. De hecho, la defensa anterior de Emilio Lozoya decía eso está prescrito ya. La Fiscalía General de la República no va a hacer el ridículo de acusarlo por esto. Y sin embargo, bueno, trae acusaciones de ese tipo. Me parece que es fundamental para entender esa maquinaria que va mucho más allá de Emilio Lozoya Austin, que puede llegar no solamente a exsecretarios de Estado, sino incluso a expresidentes. Ya se habla aquí del propio Felipe Calderón, ¿no? Peña Nieto, por supuesto, como la figura central de todo esto. Aquí nada más faltaría voluntad política, porque el presidente López Obrador ha dicho que él no está de acuerdo con el hecho de que los expresidentes sean juzgados, pero me parece a mí que este tema de Emilio Lozoya puede saltar hasta la figura presidencial, es decir, hasta los expresidentes. De alguna manera, pues esta trama de corrupción que hemos visto con el largo de los años, no solamente involucra al gobierno de Peña Nieto, pero muy específicamente a lo que ocurrió el sexenio pasado. ¿De qué manera este caso concreto de Emilio Lozoya está conectado también con los otros grandes casos de corrupción que hemos visto en los últimos 12 años, por lo menos? Temas como la estafa maestra, la Operación Zafiro, que de alguna manera pues eran desvíos multimillonarios de recursos a las campañas electorales. ¿Tú has encontrado alguna correlación entre todos estos grandes casos donde Emilio Lozoya pues era un
una pieza central en todo el esquema de corrupción que se implementó en el sexenio pasado y en esta trama de inyección ilegal de recursos a las campañas electorales? Bueno, en el tema de la estafa maestra, por supuesto que Petróleos Mexicanos tuvo una participación intensa. De hecho, hay un exfuncionario, bueno, no sabemos cuál es la calidad de este funcionario de Pemex, Miguel Ángel Osada, que participó en estos contratos de alguna manera que se han señalado como irregulares hacia universidades que en realidad eran fachadas, o sea, se asignaban los contratos y al final no había nada, no había estudios, no había, digamos, algo sólido, ¿no? Entonces sí hay, digamos que la maquinaria no solamente es la corrupción en Pemex, sino esquemas más intensos de saqueo. Sí, por supuesto que hay conexiones hacia todo esto y históricamente me parece que está muy probado cómo dinero de Pemex salía para financiar campañas, sobre todo del PRI, el Pemex Gate en 2000, en la campaña de 2000, es un claro ejemplo de cómo las finanzas de Pemex nutrían las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional. Y no solamente eso, bueno, de eso se tiene documentos, ¿no? Está totalmente documentado, pero hay todo un esquema que operó por mucho tiempo, o sea, no solamente es, digamos, lo que se conoce de la bonanza petrolera en el sexenio de Vicente Fox y que todo ese recurso no se vio, o sea, qué obras tenemos grandes o qué beneficios para la sociedad, pues no se vio y todo el mundo sabemos que el sexenio de Vicente Fox fue un sexenio de bonanza petrolera totalmente y todo se esfumó. Lo mismo pasó después con Calderón, se esfumaron, ¿no?, los recursos. Está el tema de la refinería Bicentenario, donde se supone que iban a reactivar la industria petrolera, en este caso la productiva, ¿no? La de la refinación, y pues al final tampoco tuvimos esa refinería, solamente se quedó en una barda perimetral, hubo un saqueo brutal de todos esos recursos. Después viene Peña Nieto y lo mismo, o sea, vemos estos grandes casos de saqueo, ¿no? En el caso específico de Lozoya Austin, pues no solamente es Odebrecht, no solamente es agronitrogenados, no solamente es Fertinal, está también toda la inversión que se hizo en España a partir de la compra del astillero Hijos de J. Barreras, estos dos floteles que en realidad están siendo subutilizados por Pemex, que los tuvo que traer porque no se pudieron rematar, porque la industria está colapsada. Es un rescate que hizo México a España, a esa industria de Vigo que estaba totalmente en quiebra, y es, digamos, un tema terrible para los mexicanos. O sea, México está en quiebra desde hace mucho tiempo porque el saqueo que ha vivido ha sido tremendo, ¿no? Entonces, en vez de que se rescate a los mexicanos, se va a España porque ahí hay otro nexo con el gobierno de Felipe Calderón. Ese fue un compromiso que hizo Felipe Calderón en su momento de rescatar a esa industria, y lo concreta ya Peña Nieto con Lozoya Austin al frente. Entonces, digamos que son muchísimos temas que encajan en una maquinaria que va más allá, y aquí nosotros en Contralínea hemos documentado perfectamente cómo Pemex constituyó una estructura empresarial paralela, llegó a tener participación en 90 empresas, de las cuales 61 eran 100% de su propiedad. Imagínate una empresa que crea 61 empresas filiales que no están dentro de su estructura, digamos, reconocida, aunque de varias de estas empresas sí tuvo que dar cuenta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos porque cotiza allá, y de algunas de ellas mucho menos daba cuentas aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, pero era una estructura paralela totalmente. Muchas de esas empresas, y lo hemos documentado nosotros ampliamente desde hace muchísimos años, radicadas en paraísos fiscales, como estos esquemas que ha habido del crimen organizado. O sea, no se puede hablar de otra cosa. O sea, con toda una estructura paralela de saqueo, con una tesorería radicada en Holanda,
a través de sus PMI Holdings y el grupo PMI, saqueando miles de millones de pesos, porque todo el recurso que Pemex conseguía de la venta y la compra de energéticos en el extranjero se iban a esta tesorería paralela. De alguna manera se privatizaban, porque la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en otro asunto que se conoce como ISOSA que los recursos que son, digamos, derechos no necesariamente son recursos públicos, ¿no? En ese caso se discutió el derecho de trámite aduanero, pero con esa sentencia que dio la Corte en el derecho de trámite aduanero, Pemex pudo privatizar recursos a través de sus empresas privadas. O sea, decía, son transacciones privadas porque estas son, no solamente son sociedades anónimas, aunque sean 100% de su propiedad, sino que están radicadas en otros países y se rigen por otras reglas, no se rigen por las leyes mexicanas, porque están en Holanda, en Irlanda, en Suiza, en Delaware, Estados Unidos, exactamente, en todos estos territorios fiscalmente laxos. Entonces crean toda esta estructura paralela con participaciones en 90 empresas y todo esto sirve para un saqueo brutal. Es decir, los grandes negocios, Fertinal, agronitrogenados, los astilleros, todos se hacen a partir de estas holdings, a partir de estas PMI, del grupo PMI. Entonces me parece que sí, en efecto, este es un momento fundamental para el país, para los mexicanos, para nuestra historia, que tiene toda esta, digamos, este lastre de corrupción por años y además en esta empresa tan importante para nosotros. ¿Y qué te dice a ti, por ejemplo, el hecho de que en este esquema de las filiales de PMI, pues Emilio Lozoya haya creado nuevas empresas o nuevas filiales tras la reforma energética, que ha sido un tema que no se ha podido rastrear tanto, este nuevo esquema de filiales en el que muchas de ellas pues había vínculos entre empresas como OHL y Odebrecht? Sí, es que todo este tema de las filiales no solamente se da a partir de la reforma energética, esto viene desde el sexenio de Zedillo, de Salinas, y ellos tuvieron conocimiento. Nosotros también hemos documentado cómo desde la estructura previa a que Zedillo asumiera el poder, el propio Zedillo autorizó estas holdings, ¿no? Entonces, con la reforma energética lo que sucede es que se le da mucho más manga ancha a Pemex para operar de esta manera en su estructura paralela. ¿Qué ocurre? Que PMI Comercio Internacional, con la reforma energética, deja de rendir cuentas a los mexicanos. Antes, digamos que a cuentagotas rendía cuentas, pero al menos era sujeto obligado, por ejemplo, de la ley de transparencia, y era sujeto obligado de estas revisiones periódicas que hace la Auditoría Superior de la Federación. Tenía un órgano interno de control. Con la reforma energética todo esto desaparece, es decir, la función pública ya no tiene un órgano interno de control en Pemex y mucho menos en PMI. La Auditoría Superior de la Federación depende de lo que el corporativo de Petróleos Mexicanos le quiera entregar sobre PMI y todas las empresas paralelas, y deja de ser un sujeto obligado PMI Comercio Internacional. Es decir, nosotros como mexicanos ya no tenemos la oportunidad de preguntarle. Podemos preguntarle a Pemex Corporativo qué pasa con PMI, qué pasa con el grupo PMI, qué pasa con las demás empresas que no son el grupo PMI, pero que tiene Pemex dinero ahí en esas 90 compañías, que ahorita ya son mucho menos porque se ha tenido todo un proceso de reducción. Yo creo, pensando en la alternancia primero, que era muy probable que Andrés Manuel llegara al gobierno como sucedió, a la presidencia, y después pensando también que se tenía que limpiar ya todo eso, o sea, todo eso no podía seguir así, pero ha sido un proceso muy complicado. Entonces, sí, por supuesto, la reforma energética les da mucho más
manga ancha para tener estas estructuras paralelas operando. Y sí, las conexiones con transnacionales, con estos negocios no siempre limpios, muchos de ellos con un tufo de corrupción, por supuesto que se profundizaron, o sea, se profundizan con la reforma energética. Y de ahí también surge la importancia de saber quiénes son los legisladores que aprobaron esa reforma bajo este criterio de corrupción, es decir, que recibieron un beneficio económico a cambio de su voto, sin, digamos que sin pensar que tal vez estaban de acuerdo o no con la reforma energética, porque es muy probable que sí estuvieran de acuerdo, pero además obtuvieron un beneficio irregular económico, ¿no? O tal vez no estaban de acuerdo, pero pues a cambio de un dinero la aprobaron. Entonces eso también va a ser fundamental, que nos digan quiénes son los que se corrompieron desde el poder legislativo, porque esta reforma energética no solamente privatizó los bienes nacionales, sino que le hizo mucho más daño al país en términos de corrupción. ¿Y de qué escala es este escándalo de corrupción de Emilio Lozoya, tomando en cuenta que pues la magnitud del saqueo? Digamos que Pemex, que durante 50 años sostuvo buena parte de las finanzas del país, o la mayor parte de las finanzas del país, pues literalmente se acabó la gallina de los huevos de oro, como llegó a reconocer públicamente Enrique Peña Nieto. ¿Y qué papel ha jugado personajes como Videgaray, que de alguna manera ha estado en el centro pues, de las decisiones del sexenio anterior y en el centro de casos concretos como la misma Operación Zafiro, que la línea de investigación conduce directamente a Videgaray? Videgaray tenía un puesto en el Consejo de Administración de Pemex como secretario de Hacienda. ¿De qué manera podría alcanzar a estos personajes como Luis Videgaray, el mismo presidente Enrique Peña Nieto, esta trama de corrupción, y hasta dónde crees que podría escalar? Porque parece que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Sí, tanto Luis Videgaray como Pedro Joaquín Cotwell, digamos que tuvieron un papel fundamental en todo esto, porque se enteraban a partir de precisamente estar en el Consejo de Administración de Pemex. En el caso de Luis Videgaray, él puede argumentar que la mayoría de sesiones no estuvo, sin embargo estuvo en algunas y había siempre un representante de Hacienda en esas sesiones. Entonces no es el representante de Hacienda el que asumía la responsabilidad, sino que era en nombre de Luis Videgaray que se aprobaban no se aprobaban las decisiones al interior de Petróleos Mexicanos. Y que siempre fueron perfiles de alto nivel dentro de la misma Secretaría. Siempre fueron subsecretarios, siempre. Y estos, bueno, por supuesto tienen responsabilidad, pero el principal responsable es el titular de esa silla, que era sin duda Luis Videgaray, ¿no? Y es el periodo justo que coincide con Lozoya Austin, porque hay que recordar que después Luis Videgaray tuvo que enfrentar todo el tema de su propia casa en Malinalco y todo este rollo, y entonces sale del gobierno y luego llega como secretario de Estado igual, pero ya no de Hacienda. Entonces, sí, por supuesto que ellos tienen mucha responsabilidad, porque no solamente eran las decisiones del Consejo de Administración, muchas cosas que no se informaban al Consejo de Administración sí se tenían que informar a Hacienda. O sea, Pemex tenía un lazo directo con Hacienda, y en ese sentido Luis Videgaray tomaba decisiones sobre Pemex, ¿no? Aunque no fuera el eje rector concretamente, que es la Secretaría de Energía. Sin embargo, Hacienda tenía mucha incidencia en cómo se manejaban las finanzas de Petróleos Mexicanos. Entonces digamos que la liga directa o la expectativa que se tiene es por lo menos llegar a estos exsecretarios de Estado. Más allá de eso, pues podremos pensar que Enrique Peña sí tuvo una participación, por lo menos en el caso de Odebrecht, que está muy clara la línea del financiamiento a su campaña electoral. Es prácticamente imposible que no se haya enterado. Ahí también Videgaray tiene una circunstancia, porque él incluso participa en una cena con el propio Odebrecht, ¿no? Entonces, digamos que hay como una liga directísima hacia Videgaray, hacia Pedro Joaquín Cotwell,
y muy probablemente sí salpique a Peña Nieto, aunque no sabemos si esto se ha documentado, porque el problema de cuando estamos ya en un juicio es que tanto puedes probarle a estas personas su participación en ciertos negocios ilícitos. Y ahí es donde yo pienso que va a estar el problema respecto de Peña Nieto, porque Peña Nieto, si bien era la cabeza del gobierno, no necesariamente se enteraba de todo, o al menos eso nos han hecho creer, ¿no? Durante todo este tiempo, que el presidente no se puede enterar de todo. Ahí es donde yo creo va a flaquear un poco la investigación judicial. Y el otro tema sin duda es el político, o sea, qué tanto el gobierno de López Obrador va a querer enjuiciar a los expresidentes, en este caso a Peña Nieto o incluso a Felipe Calderón, porque también se habla ahí de relaciones corruptas con Odebrecht, ¿no? Durante su gobierno. Y además hay que recordar que Felipe Calderón también fue secretario de Energía con Vicente Fox. Entonces Felipe Calderón conocía toda esta trama irregular de estructura paralela empresarial de Pemex, la conocía a la perfección y la utilizó en su momento siendo presidente, ¿no? Entonces me parece que es un momento fundamental para México, para los mexicanos, y tenemos la oportunidad de ver un proceso judicial de grandes dimensiones como nunca lo hemos tenido. O sea, esto sobrepasa sin duda el caso de Rosario Robles, que quedó ahí ya como en el olvido, pero el caso de Lozoya me parece que trae bastante información de todas estas tramas de corrupción y cómo se entrelazan unas con otras, porque claro, todo es como un mecanismo para saquear al país. Con las conversaciones que han tenido aquí en la revista con el abogado Javier Coelho, ¿qué impresión te queda después de las expresiones que ha dado, las señales de que va a llamar a comparecer a Videgaray sobre estos asuntos y la manera en que se ha expresado habla incluso como de una traición hacia su cliente, que en este caso es Emilio Lozoya? No, literalmente dice que lo traicionaron, o sea, y que Lozoya Austin se siente traicionado tanto por Peña Nieto como por Luis Videgaray. Y si vemos digamos cómo se han sucedido las cosas, por supuesto que es una traición. O sea, Luis Videgaray y el propio Peña Nieto le dieron la espalda a Lozoya cuando ellos son los que probablemente le pidieron que hicieran las cosas, porque Lozoya no se mandaba solo, o sea, eso lo sabemos todos, ¿no? Lozoya no podía tomar las decisiones que lo llevaron a esta situación de estar con un pie en la cárcel, porque todavía no pisa la cárcel, justamente no podía, o sea, él por su propia cuenta no podía hacerlo. Entonces sí, lo que nos decía el abogado que en su momento representó la defensa del director de Pemex es que justo sentía esta traición. Y por supuesto que cuando el abogado nos dice va a mandar llamar al propio Peña Nieto, o sea, su defensa no puede obviar esta relación con el expresidente Peña Nieto. Me parece que lo va a hacer porque además queda claro que aquí el que ha sufrido todo esta persecución judicial, digamos que totalmente justificada, porque hay elementos para saber que Lozoya participó de estos mecanismos de corrupción, pero no es el único, ha perdido todo. Es decir, su familia está destrozada a partir de este juicio. A su esposa la involucraron en todo esto y está refugiada en Alemania. Su madre tuvo que ser extraditada de Alemania, estuvo encarcelada allá, aquí por su edad y sus condiciones de salud está arraigada. Su hermana está prófuga hasta donde se sabe y en fin, o sea, él lo ha perdido todo. Entonces me parece que no tiene ya no le debe nada a nadie. O sea, va a venir a decir lo que sabe para salvarse en la medida de lo posible a sí mismo y a su familia, porque ahora tiene que pensar en él. O sea, ya no tiene lealtades con quienes
participaron de estas situaciones. Entonces, me parece que va a ser muy interesante porque al ser traicionado por todos ellos, va a decir todo lo que sabe y por supuesto que tiene pruebas. El hecho de que diga que tiene videograbaciones quiere decir que es probable que no solamente sea de legisladores, o sea, puede tener videograbaciones de cualquier reunión que haya tenido, que esto de alguna manera me recuerda a lo de las ligas, ¿no? Esta parte de Bejarano y todo eso, pero aquí ya con perfiles muy muy altos, o sea, ya estamos hablando de exsecretarios de Estado, estamos hablando de expresidentes de la República, estamos hablando de legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, estamos hablando de N cantidad de subsecretarios que pasaron por Pemex, de los propios operadores dentro de la paraestatal, porque no solamente eran Lozoya, otros personajes dentro de Pemex participaron de estos mecanismos y se enriquecieron igual de estos mecanismos. Entonces creo que como ya no le debe nada a nadie, de verdad va a venir a platicarnos cómo estuvo todo y eso va a ser lo más interesante. ¿Se podría decir que se está develando la trama de corrupción más importante en la historia del país? Digamos que es la trama que se devela de más alto perfil hasta ahora. No creo que sea la más importante de todo lo que nos ha acontecido, porque nos ha acontecido muchas cosas, porque me imagino que en el caso del gobierno de Felipe Calderón las cosas fueron mucho peores, porque ahí ya estamos hablando incluso del crimen organizado, ¿no? Cuando vemos que su exsecretario de Seguridad Pública está siendo juzgado en Estados Unidos por haber beneficiado al cártel de Sinaloa, que en su momento, digamos que quienes documentamos todo eso sabíamos que había algo raro en esa guerra contra el narcotráfico. Me parece que ahí hay una trama de corrupción que todavía no conocemos y que muy probablemente no lleguemos a conocer al detalle. Que podemos percibir lo que hubo a partir de lo que tenemos ya como datos concretos, pero en este caso ya hay un personaje que nos va a hablar de eso y además que va a ser juzgado y además que va a tener este carácter de testigo colaborador, es decir, está dando toda la información o va a dar, y esa es la expectativa, toda la información a la que tuvo acceso. Y hay que recordar que el director de Pemex no solamente tuvo acceso a la información de Pemex, o sea, participaba en otro tipo de reuniones, tenía un acercamiento con el presidente, tenía un acercamiento con otros secretarios y pudo haber sabido otras cosas, ¿no? O sea, que hasta ahora no se conocen. Me parece a mí que este adelanto que ha dado de que tiene videograbaciones sobre la corrupción de legisladores es una muestra de que no solamente va a hablar de Pemex, es decir, va a ir mucho más allá y la ola expansiva de lo que va a ir revelando pues puede tocar muchos más intereses de los que hasta ahora tenemos en la mira, ¿no? Pero si bien lo mencionas, que el caso García Luna pues es otro gran paradigma, que todavía falta ver hasta dónde van a llegar y a ahondar en ese asunto y más porque no está en el control de las autoridades mexicanas actualmente. De alguna manera hay vínculos que conectan estos dos tramas de corrupción con todo el tráfico ilegal de combustible, el robo de combustible, cómo estaba el crimen organizado amafiado dentro de las mismas estructuras de Pemex, cómo había una continuidad en los dos gobiernos anteriores, el de Calderón y el de Peña Nieto. De alguna manera, muchos de los funcionarios que estaban en la Secretaría de Energía y en Pemex, pues habían mantenido este pacto de impunidad entre ellos, ¿no? De alguna manera estaban conservando las mismas estructuras de negocios en varios ámbitos. ¿Y hasta qué punto crees que se puedan establecer estas conexiones entre la administración de Calderón y la administración de Peña, en el caso concreto de Pemex? Pues mira, el tema del robo de combustible también está muy interesante porque me acuerdo mucho de que el exabogado de Lozoya
nos decía precisamente que ese era otro tema que podría abordar Lozoya, o sea que durante su periodo como director general de Petróleos Mexicanos se había tratado de contener justamente el robo de combustibles y se había disparado en las administraciones posteriores, ¿no? Y ahí concretamente apuntaba a José Antonio González Anaya, que también fue secretario de Hacienda. Entonces, me parece que esta parte que tiene que ver sí con el crimen organizado, pero también con una delincuencia que se orquestó desde dentro de Pemex, porque el propio presidente López Obrador lo ha dicho y han revelado de alguna manera las investigaciones que se tienen en el gobierno, que el robo de combustibles en las cantidades en las que se estaban dando hacia finales del gobierno de Peña Nieto era imposible que fuera a partir de las tomas clandestinas, ¿no? Hasta ahora digamos que el nexo del crimen organizado se había identificado con las tomas clandestinas y decían esa forma de operar no alcanza los niveles en los que ya estaba el robo de combustibles. Entonces era una estructura paralela que se operaba con trabajadores de Petróleos Mexicanos, con el propio ejército, con parte del ejército, porque hay que recordar que estas instalaciones son estratégicas y son vigiladas por el ejército, y que es además una denuncia que se tenía desde hace mucho tiempo, desde el gobierno de Vicente Fox. Se había dicho el ejército o miembros del ejército que están destinados a esta supervisión de las instalaciones estratégicas tienen también participación en el robo de combustibles. Entonces, por supuesto que es un mecanismo que operó durante mucho tiempo y me parece que Lozoya sí puede revelar, porque de eso nos dio indicios el abogado que en su momento tuvo su defensa. Entonces va a ser muy interesante ver cómo ha transitado este otro negocio paralelo. Es que a Pemex le robaban de todo, o sea, es increíble cómo el saqueo tuvo tal dimensión. Uno piensa, ¿y todavía sostenía las finanzas del país? Claro, todavía sostenía las finanzas del país. Y todavía querían privatizar lo que se supone que ya se había acabado, porque nos dijeron que la gallina de oro ya se había muerto. Pues sí, todavía querían privatizarlo, porque todavía hay recursos, porque quienes tenían los mapas de toda nuestra reserva energética del gas, del crudo, era precisamente Petróleos Mexicanos, que invirtió muchísimo dinero, muchísimo, en hacer sus mapeos de los campos. Entonces es una situación, digamos que muy triste, pero al mismo tiempo en este momento, en esta coyuntura del juicio a Lozoya, va a ser muy interesante que nos cuente cómo fue todo eso, todo ese saqueo. Incluso debe de haber cosas que nosotros ni tenemos en el radar, o sea, hay cosas graves, cosas importantes del tamaño de las plantas de fertilizantes, las dos, porque si hasta ahora no se ha judicializado el tema de Fertinal, debería, porque nos causó un daño al erario terrible, como lo causó los floteles y el rescate hacia la industria de Vigo, como nos causó la relación con Repsol, como nos causó cualquier cantidad de negocios que se han hecho al amparo de esa gran empresa, de esa gran industria. Y aún así esa gran industria sostuvo por mucho tiempo las finanzas del país y aún tiene una importante participación en la economía nacional. ¿Cómo sientes tú, después de ya varios años que hemos visto cómo han ido evolucionando ciertos temas, pues esta relación entre el saqueo a Pemex y las campañas electorales? Y lo pregunto por este vínculo específicamente de Lozoya como el receptor de presuntos sobornos por parte de Odebrecht, que de alguna manera se intentó investigar en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales cuando estaba Santiago Nieto, generó toda una contención por parte de legisladores del PRI en la administración anterior para sacarlo de la jugada, en toda una trama de intriga política. ¿Y qué papel o cómo es tu evaluación de las autoridades electorales en todo este asunto? Porque digamos que ya había indicios con temas como el Monexgate,
los desvíos de los gobernadores a través de empresas fantasma, etcétera, etcétera, y que de alguna manera no se investigó nada a profundidad durante todo este tiempo, y ahorita que está el debate, entre otras cosas, curiosamente, lo de Emilio Lozoya al mismo tiempo que se está debatiendo los nuevos consejeros del INE, ¿qué papel te parece que han jugado las autoridades, no solo electorales, sino en general del Estado mexicano a la hora de investigar estos casos a fondo, que de alguna manera delatan el entramado o la fuerza o la consistencia que tenía este pacto de impunidad en el que nadie se tocaba? Es que justo, o sea, es ese pacto de impunidad lo que imperó durante muchos años en todas las autoridades, y la autoridad electoral no es la excepción. O sea, de nada servía que nos dijeran que sí se gastaron más dinero si no nos acababan de decir cuál fue la ruta de ese dinero, quién los financiaba. Y el problema del financiamiento ilegal a las campañas es que también se cuelan recursos del narcotráfico, ¿no? Ese es el gran reto, pero al mismo tiempo la gran deuda de las autoridades electorales en este país, y no solamente del INE, sino de los institutos locales electorales, pero también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también de la propia Fiscalía, ¿no? En su momento de la PGR, que tenía esta unidad para vigilar la transparencia en las elecciones, y ahora de la Fiscalía General de la República. Porque también mucho se ha hablado de la inyección de dinero por parte de los cárteles de la droga, pero como que se deja un poco de lado esta otra parte del crimen organizado, que es el crimen de cuello blanco. Es que ese justamente es donde operó más, y digo operó más porque en realidad opera en todo el manto de impunidad. O sea, esta situación de que hay un pacto de impunidad no es que se sienten a la mesa y lo firmen, es que en los hechos el país nunca ha visto que se castigue esas fórmulas que además llevan al poder personas que la gente no decidió, no eligió por libre voluntad, ¿no? Ahora se nos habla de que tuvimos una elección sin precedentes en 2018, pero hay que ver que esa elección sin precedentes fue porque había un hartazgo tan brutal en la sociedad que no podía ser de otra manera. Y yo no dudo que en algún momento previo a esa elección se hubieran planteado cometer otro fraude, porque lo que ocurrió en 2012 y en 2006 fueron literalmente fraudes, y lo que ocurrió en el 88 también lo fue. Y todavía en el 2017 en el Estado de México, que de alguna manera es parte de esta trama de pacto de impunidad, de vínculos entre empresas como OHL, con toda la trama del viaducto bicentenario, el circuito exterior mexiquense y demás. Entonces, de alguna manera, pues las autoridades electorales que ahorita pues hablan con mucho énfasis y elocuencia sobre la defensa de la democracia, pues pasaron de largo todos estos casos que se pudieron haber evitado si hubieran hecho su trabajo. Es que si pensamos que los fraudes se han dado a nivel nacional, es decir, en las elecciones presidenciales, pues ¿qué podemos esperar de las elecciones locales? O sea, es el laboratorio más grande es la elección presidencial, y si ahí lo dejan pasar, si allí permiten cualquier cantidad de irregularidades, no castigan nunca a nadie, pues ¿qué podemos esperar en las elecciones de gobernadores o de presidentes municipales? Es mucho peor, por supuesto, y el rastreo de recursos pues todavía es mucho más complicado, en el sentido de que no hay la voluntad política de parte de las autoridades electorales de revisar de dónde vienen esos recursos. Y aquí sí es que operan las dos mafias. Por una parte sí el crimen organizado, entendiéndolo como el narcotráfico, grupo de secuestradores o estos grupos criminales, pero también los de cuello blanco, o sea, todos los que al final se benefician después con obras que nos cuestan el doble o el triple de lo que en realidad debían de costar, ¿no? Que obtienen contratos con toda la administración pública, sea estatal o sea federal, y que al final no los habrían obtenido si no financiaban irregularmente las campañas electorales de quienes llegan al poder. Entonces, sí, es un tema también muy amplio,
que en este país no se ha saneado, por supuesto, que yo me imagino que ni siquiera les interesa al INE. Digamos que lo que está más interesado ahora a los consejeros es en que no se les toquen sus prebendas, que no se les toque su sueldo, que no se les baje el recurso que les pagamos. Pero les pagamos ¿para qué? Para que sigan, auspiciando el fraude, porque de eso se trata. O sea, al final ellos lo permiten. Y es una realidad que durante mucho tiempo hemos vivido en gobiernos, sean estatales, municipales o federales, que son impuestos por esos grandes intereses, por intereses no solamente de empresas que operan en México, sino sobre todo de transnacionales, ¿no? que tienen una mano muy fuerte en las decisiones de este país. Y que esta es lo interesante, ¿no? Cómo el caso Lozoya conecta con otros escándalos internacionales, el caso Odebrecht, que pues, sacudió a Brasil con todo el asunto del lavallato, la corrupción en toda América Latina, pero también en España con el caso OHL, por el cual ahorita está siendo increpado el mismísimo rey Juan Carlos, que de alguna manera era un mediador con gobiernos de varias partes del mundo para satisfacer a esta empresa que de alguna manera pues está completamente vinculada con Lozoya, quien era parte del consejo de administración de OHL previo a sumarse de lleno a la campaña de Peña Nieto. Y muchos más transnacionales. En realidad este caso nos puede abrir la puerta para conocer corrupción transnacional mucho más importante, ¿no? Y que llegue a simbrar en otros países lo que él diga aquí. O sea, eso también va a tener una repercusión internacional, porque claro, Pemex, al ser una de las empresas petroleras importantes, no está, digamos, entre el top 10, porque fue cayendo a lo largo de los años. Antes estuvo mucho tiempo en el lugar 9, pero ahora creo que no está en el top 10. Sin embargo, es una petrolera importante a nivel internacional, y estas tramas de corrupción, entre más se sepa con quiénes se hicieron, qué empresas participaron, muchas de ellas transnacionales, también pueden llegar a simbrar en otros países a esas propias empresas y por supuesto a esas sociedades. Entonces sí, va a ser un momento interesante, quizá no solamente para México. ¿Cuáles crees que sean los alcances que va a tener el gobierno actual de López Obrador para poder llevar este asunto hasta sus últimas consecuencias? Porque de alguna manera, pues, a pesar del cambio de régimen, pues todavía quedan remanentes del viejo régimen político en el que floreció este pacto de impunidad. Sin embargo, tiene el respaldo de una sociedad que votó por él. Hay que recordar que él es el presidente que más votos ha logrado, y por lo cual fue imposible que en esta ocasión le hicieran un fraude, o sea, por el respaldo de la sociedad. En ese sentido, me parece que el presidente tiene que hacer valer eso. O sea, a pesar del propio riesgo que corre, tiene que hacer valer eso, o sea, el respaldo de la sociedad. Sin duda, aunque haya fuerzas políticas, empresariales, económicas, muchísimo, muy intensas, tiene que hacer valer lo que la gente quiere, y la gente quiere justicia. Y este caso puede traernos lecciones de justicia importantes para este país. Okay. ¿Cómo has visto el trabajo de la Fiscalía hasta ahora? Pues digamos que no se ha sabido mucho. Creo que este pacto que se hace con Lozoya es importante porque nos va a permitir, si bien le van a reducir la condena, sabemos que Lozoya es solo una pieza, y lo que queremos saber es cómo es el mecanismo general. Entonces me parece que eso es un acierto, y yo esperaría que en los próximos días, cuando ya inicie el juicio, pues veamos también un expediente sólido. Porque me parece a mí que la deuda más grande de la PGR fue que sus expedientes no eran sólidos, que por eso muchos casos importantes se cayeron en su momento, y en este caso yo esperaría que al ser ya pues al tener autonomía, la Fiscalía haga un papel pues serio, ¿no? O sea, una investigación seria. ¿Cuáles crees que sean como los pendientes que no se han tocado tanto en medios como dentro de la investigación para ir al fondo de todo este caso?
ya mencionabas, por ejemplo, toda la trama de PMI, que pues ha sido un tema que ni siquiera se ha ventilado, digamos, a escala en los grandes medios de comunicación, que ni siquiera lo han tocado muy superficialmente. ¿Qué opinión te merece ese asunto? Y ¿cuáles serían como los puntos finos que tú ves que habría que ahondar para llegar hasta el fondo de este asunto? Sin duda yo veo la estructura paralela de Pemex como un tema que se tiene que abordar. No sé si lo traiga la propia Fiscalía, pero es un hecho que no se puede obviar en el sentido de que PMI, el grupo PMI y otras empresas paralelas de estas 90 que llegó a tener Pemex han tenido una participación fundamental en los negocios irregulares de los que va a hablar Lozoya. Entonces, sin duda, digamos que el nexo va a ir hacia allá. O sea, esta ruta, esta estructura paralela se va a tener que revisar. Y me parece que ahí van a salir mucho más nombres de los que tenemos hasta ahorita. O sea, no solamente es en el caso de PMI el último director que hubo, Carrera Panizo, que es el que llevó muchos de estos temas y del cual ya el propio ex abogado de Lozoya nos hablaba, sino otros nombres muy importantes al interior de Pemex, pero también hacia afuera. Como yo te decía, nosotros documentamos que incluso hay escritos firmados por Ernesto Zedillo donde se aprobaba la constitución de esas empresas, las primeras dos holdings en Países Bajos, entre otros, ¿no? Entonces, si se toca esta estructura paralela, nos puede llevar no solamente a Felipe Calderón y a Peña Nieto, nos puede llevar a los otros expresidentes desde Salinas, Zedillo, Fox y los otros dos. Entonces me parece que ahí es una oportunidad también para el presidente López Obrador revisar esta estructura paralela, porque esta tesorería que está en Países Bajos sigue ahí y ese dinero se debería de repatriar porque es dinero de los mexicanos, aunque el INAI y la Suprema Corte de Justicia de la Nación hayan determinado que son recursos privados. La realidad es que no, es que son recursos obtenidos de la venta de los bienes nacionales, que es el combustible. Entonces, eso también debería de beneficiar a la sociedad mexicana ahora que estamos en la crisis de COVID. Ese dinero se debería de repatriar, debería de reingresar a las finanzas públicas y debería de repartirse. Empezaron, o más bien continuaron con la extinción de empresas. Lo que veo, bueno, y a partir de unas preguntas que yo hice en la conferencia mañanera y que el director Romero Oropeza contestó, que es un proceso muy complicado, o sea, que no es tan fácil como decir, cancélame estas empresas de hoy para mañana, porque muchas de ellas tienen muchos contratos. Es que también eso, o sea, esta estructura paralela permitió a Pemex contratar otras empresas privadas sin licitar, que eso es otro negocio, ¿no? Y como tienen contratos abiertos, no se puede cancelar la empresa, o sea, no la puedes desaparecer porque tiene cosas abiertas, tiene obras o servicios que están contratados además de forma transeccional, ¿no? O sea, que es por años, por un bloque de años, 8 o 10 años, y no puedes decir quítala porque entonces ¿quién se hace cargo de ese contrato? Sería ilegal porque en México no están regidas por las leyes mexicanas, están regidas por otras leyes de los países donde están asentadas. Entonces creo que sí es un tema complejo. También creo que de alguna manera les ha facilitado ciertas cosas a ellos mismos en la operación. Dos de estas empresas, y lo documenté en mi columna, fueron utilizadas para Dos Bocas,
¿no? O sea, también les ha servido, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado. Yo creo que nos falta ahí que haya una explicación más sólida por parte de las autoridades del sector energético sobre qué se va a hacer con esa estructura paralela, porque ellos mismos ya las están utilizando, o sea, en lo práctico, pues. Y que el mismo López Obrador, de que a cada rato menciona que su pecho no es bodega, pues en este tema pues, se ha mantenido muy cauto, ¿no? Muy discreto. Creo que el presidente no tenía tanto conocimiento de esto, porque en otra conferencia mañanera yo le preguntaba al presidente sobre estas 90 empresas y es un número que a él le sorprendió. O sea, cuando yo le dije 90 empresas, y de hecho lo comentó al siguiente día, dice, pues esta reportera tiene razón. O sea, sí eran 90 empresas, pero se ve que le sorprendió el número. O sea, se ve que de esta estructura paralela no le dieron todo el reporte. Y creo que él mismo no alcanza a dimensionar lo que significó ese mecanismo. No porque no tenga la intención de revisarlo, sino porque ha de revisar miles de cosas todos los días. Por eso me parece que es el punto fino en este tema de Lozoya. Porque cuando se dimensione que esta estructura paralela sirvió para el saqueo no solamente de estos grandes casos de Fertinal, de agronitrogenados, de hijos de J. Barreras, de los gasoductos, los Ramones y Chihuahua, que además también fueron malbaratados, de muchos negocios paralelos, Deer Park, por ejemplo, ¿no? Que se tiene con Shell en sociedad con Pemex y que siempre le reporta pérdidas a Pemex y ganancias a Shell, entre otros, porque son muchísimos. Me parece que se va a dar cuenta de la dimensión de esta estructura, o sea, de lo que ha significado para México, para las finanzas de México y para las finanzas privadas. Muchas cosas se contratan en Pemex a través de estas empresas sin licitar y ahí es donde empieza el saqueo a cuentagotas. Y que sería también un golpe para el calderonismo directo, porque aunque ya esta estructura existía desde Salinas de Gortari, pues es durante el sexenio de Felipe Calderón que da un paso más allá, ¿no? Es durante Felipe Calderón y durante Peña Nieto, o sea, digamos que son estas dos etapas donde crece demasiado, ¿no? Y las participaciones de Pemex también es algo que se debe de evaluar, porque todas las participaciones, todo donde entró, le causó pérdidas. El caso de Repsol es emblemático y eso sí fue con Calderón. Repsol le causó pérdidas millonarias a Pemex, ¿no? Por una idea de estar en España, o sea, en España tienen radicadas también varias PMIs, es interesante porque España no es considerado un paraíso fiscal y sin embargo es un territorio fiscalmente laxo donde permite lo mismo que los territorios considerados paraísos fiscales, es decir, que una empresa que sí existe, en este caso Petróleos Mexicanos, cree una empresa de papel, es decir, yo digo que aquí está en Madrid una empresa mía que se va a llamar Pemex España. Así hay una que se llama Pemex España, no lo estoy inventando. Esta empresa va a estar aquí, pero no va a tener personal. Es una empresa de papel. A todas luces es una empresa que no existe. Y que ahí el vínculo era Juan Camilo Muriño, exsecretario de Gobernación con Calderón. Y ese es el vínculo con el astillero Hijos de J. Barreras, sin duda. Perfecto, pues muchas gracias Nancy por la entrevista y pues vamos a ver con qué sorpresas nos va a salir Gracias. Lozoya en las próximas semanas. Muchas gracias. Gracias.